¿Qué tal? Soy Ernesto Eslava y gracias por escucharnos en este podcast. En esta ocasión, con la senadora y ex candidata presidencial por el Partido de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota. Lo más reciente que ha desarrollado es el libro Alas Rotas, que proviene precisamente de un compilado de testimonios y de propuestas interesantes que, vamos a decirlo así, puede ser algo cotidiano, pero está muy poco tratado. Es la violencia sexual contra los niños. Senadora, ¿cómo está? Hablémonos un poco acerca de qué podemos encontrar en esta obra, cómo se desarrolló, qué es lo que podemos encontrar, qué crudos testimonios podemos encontrar. Ernesto, me da mucho gusto saludarte a ti, a quienes hacen favor de acompañarnos y el día de hoy, pues quiero presentarles este libro que está saliendo prácticamente de la editorial Grijalbo, que es Alas Rotas, y contar cómo logramos llegar a este libro. Este libro es una compilación, como bien señalabas, Ernesto. Aquí a quienes nos acompañan les puedo decir que van a encontrar un programa de prevención en nuestro país, que donde tenemos una sociedad patriarcal, machista, donde no hablamos de estos temas en las familias o en las escuelas. La verdad es que no hemos dado prevención a millones de niñas y niños para darles más fortaleza frente al crimen de violencia sexual. En nuestro país actualmente, Ernesto, se estima que cerca de 5 millones de niñas y niños son víctimas de este crimen de violencia sexual. Y aquí Moisés Laineado nos presenta una serie de protocolos, de señales que podemos ir detectando en niñas y niños cuando están siendo víctimas de este crimen de violencia sexual. La importancia de creerle a las niñas y a los niños cuando te hablan, cuando están en esa edad. Hay niños todavía más pequeños. Hay que decir que este crimen en nuestro país se da desde los 0 meses de edad. Entonces, ha sido un paraíso para los pederastas, ha sido un paraíso para los abusadores sexuales, porque la impunidad ha estado de su lado. Un agresor sexual, Ernesto, agrede al menos 60 veces en su vida. Y por eso es tan urgente que todas y todos podamos compartir a las rotas. También vamos a encontrar testimonios terriblemente dolorosos y que también van a derribar muchas, tal vez, creencias falsas que tenemos. Por ejemplo, se llega a suponer que esto solo sucede en ciertas familias. No, el libro nos demuestra que sucede y puede suceder en toda clase de familias. Tenemos el testimonio, por ejemplo, yo quiero reconocer mucho la valentía de las víctimas que hablan en este libro y que ponen su nombre y su apellido. Katina Medina Mora dice, bueno, mi familia es una familia amorosa, armónica, no una familia disfuncional, pero pues resulta que el mejor amigo de mi papá, el compadre de todos los fines de semana, era el que me violaba y lo hacía desde que yo tenía 11 años de edad. Y yo siendo una niña no alcanzaba a comprender la gravedad de este crimen y yo era la que trataba de proteger a mi papá y no le decía qué me estaba haciendo este mejor amigo, que aparte era un infierno porque iba a todas las vacaciones, venía todo el tiempo a mi casa. Y ella habla de la urgencia de poder hablar para poder ir sanando el alma y no perder la vida entera. Tenemos, y te quiero compartir a ti y a quienes nos acompañan, porque la contraportada del libro tiene palabras textuales, una de las víctimas, que dice, no más secretos sucios, no más encubrimientos. Ella es de Culiacán, Sinaloa, y ella nos cuenta cómo su mamá vuelve a contraer matrimonio y entonces el abuelo, digamos el papá de la nueva pareja, va por ella al kinder, siendo ella una niña de apenas 5 años, y desde esa edad empieza la violencia sexual. Ella en un momento dado se atreve aún con miedo a compartir solo a su mamá y es evidente que la mamá y el papá se enteran, la llevan con una psicóloga, pero también dice lo siguiente, dice, lo poco que recuerdo es que mi nuevo papá lo enfrentó, más bien era el abuelo de ese nuevo papá. Y no sé qué se hayan dicho, pero nos fuimos de esa casa por un tiempo. Pero como en esa familia no importa qué delitos cometes, a rato se les pasó el enojo y poco a poco regresamos nuevamente. Yo solo quería que ese hombre desapareciera para siempre. Amo a mis padres, pero al mismo tiempo los odio por no hacer nada. No valió la pena que me llevaran al psicólogo si al final me veía obligada a convivir con mi abusador. El abuso me dejó tan jodida que cuando intentaba tener algo con algún muchacho, me agarraban unas ñañaras que yo las llamaba, eran unas tremendas ganas de vomitar y un miedo bien cabrón.
que hacía que los bloqueara y no quisiera saber nada de ellos. Pero raramente una tiene justicia en este tipo de delitos y más cuando tus propios padres son prácticamente cómplices. Fue a los 5 años. No quiero decir que no me duele a mis casi 26. Duele como la mierda y más a esta edad, porque de niña uno no sabe, pero ahorita ya no le encuentro justificación a lo que se me hizo, al secreto, a la vergüenza, a los pleitos, al encubrimiento. No se le puede hacer nada porque es el abuelo de tu papá. Que sea válido, que sea escuchado, que lo que pasó sí importa. Perdón mamá, perdón papá, si los agravio diciendo uno de los secretos sucios de la familia, pero necesito alzar mi voz, esa que ustedes no alzaron por mí. Ese hombre se llevó casi toda mi vida y su recuerdo me persigue y me duele, pero esto me ayuda porque he sido muy fuerte muchísimo tiempo y es tiempo de darme el valor y el respeto que no se me dio. Yo estoy aquí para alzar la voz por la Maide de 5 años que nadie protegió de verdad. No más secretos sucios de familia, no más encubrimiento de abusadores. Y esta es la contraportada de nuestro libro. Bastante fuerte, senadora. En el caso de, digo, hay varias vertientes, pero ¿qué es lo que han encontrado? Porque creo que en el caso de las clases sociales se pueden acentuar en diferentes tonalidades. Digo, no estoy diciendo que entre más pobreza es más grave, ni entre más riqueza es más crudo, ¿no? O sea, creo que nada más en diferentes clases sociales como que se acentúa de diferente manera. ¿O ustedes qué es lo que encontraron en este sentido? Lo que hemos encontrado, Ernesto, por supuesto, la vulnerabilidad aumenta cuando hay violencia en los hogares, cuando se ha normalizado. La vulnerabilidad aumenta en comunidades patriarcales, machistas, misóginas, donde a las niñas y a los niños no se les reconoce como sujetos de derechos, sino se les mira como un objeto del que puedes hacer uso y abuso. Pero te quiero decir que lo que hemos encontrado es que cuando hablamos de 5 millones, estamos hablando de una población que excede incluso algunos países del mundo. O Claro. sea, estamos hablando de que mientras tú y yo dialogamos en este momento y aparte esta violencia sexual ha crecido en esta pandemia. Somos el país que más aporta contenidos pornográficos al mundo y la policía científica nos hablaba de que el pasado mes de abril y mayo, durante meses que seguimos en pandemia, el consumo de pornografía infantil en hogares mexicanos, que más que hogares pues son infiernos, creció en 73%. Entonces, te quiero decir que este crimen no distingue. Por supuesto, hay más incidencia donde hay más vulnerabilidad, donde hay más desprotección, pero la impunidad, el silencio, el miedo, el testimonio que acabamos de escuchar de Maide, que es terriblemente doloroso, que dice, mis papás lo sabían y lo perdonaron y me seguían llevando con él, porque 7 de cada 10 de esos crímenes están en el metro cuadrado donde viven las niñas y los niños, en los equipos deportivos, en las iglesias. No se dan por desconocidos, se dan justamente por aquellos que son los más conocidos. Hay excepciones, pero este crimen de violencia sexual así sucede. Entonces, en el libro también afortunadamente hay caminos de solución. Primero la prevención, que es a lo que yo quiero invitar a todas a los papás, las mamás. Este programa de prevención empieza a partir de los 3 años de edad hasta los 17 años, por supuesto respetando el desarrollo emocional del niño, el lenguaje. Este testimonio yo lo he leído textual porque es el respeto que me merece quien lo compartió. Pero quiero decirles que en el programa de prevención todo esto se ha cuidado muchísimo y es un programa muy exitoso. Pero también encontramos, por ejemplo, el caso de una psicóloga argentina que ha hecho un trabajo espléndido, Ernesto, en México, en el Senado. Hemos presentado, lo digo en plural, porque hemos sido diferentes legisladores, iniciativas de ley para que este crimen no prescriba jamás. Porque mira, una víctima casi nunca denuncia y cuando lo hace, casi nunca encuentra justicia. De cada 100 denuncias que se hacen y cuando se hacen, y se hacen 10 o 20 años después, imagínate una niña de 5 años no va a denunciar a los 5 años. Ella va a denunciar cuando tenga tal vez 25 o 30 o 40 años. Y en nuestro país este crimen empieza a prescribir a los 3 años. Quiere decir que entonces el victimario, el criminal, tiene toda la impunidad para seguirlo haciendo, cuando en otros países del mundo este crimen no prescribe jamás, es decir, pueden pasar 10, 20, 30 años y cuando la víctima denuncia va a encontrar justicia. Estamos trabajando por cambiar las leyes
Y esta psicóloga argentina ha logrado algo extraordinario. Como los niños son muy pequeños cuando empieza esta clase de violencia sexual, este crimen, ella con terapias muy especializadas hacen los dibujos y los dibujos, cuando tú vas estudiando estos casos, Ernesto, yo por supuesto tengo mucho que aprender, pero me he comprometido mucho con esta causa. He leído muchos libros, he escuchado muchos expertos, hemos organizado muchos foros y te puedo decir que hoy ya puedo un poco de mejor manera interpretar un dibujo que antes no tenía la menor idea. Ella ha logrado que con estos dibujos que denuncian que son víctimas de violencia sexual en Argentina, los ministerios públicos, los jueces, lo tomen como una evidencia suficiente. En nuestro país no es así. He trabajado con la policía científica, hemos visto materiales terribles y son terribles porque son verdad. Y ellos llegan con estos materiales que no tienes duda del crimen y muchas veces no encuentran ningún respaldo, ninguna orden de cateo y mucho menos de consignación al criminal. Entonces necesitamos un acompañamiento de toda la comunidad. Mira, se requiere de toda una comunidad para que este crimen suceda y se requiere de toda una comunidad para que se detenga. Por eso es que sí les pido que nos acompañen en Alas Rotas. Hay mucho más de acompañamiento, por supuesto, a las víctimas. Y está el prólogo del doctor Santiago Nieto, que como tú bien sabes y muchos más, es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y algunos preguntarán, bueno, ¿y el doctor Santiago Nieto por qué aparecen a ¿Qué las papel rotas? juega aquí? ¿Qué Claro. papel juega aquí? Porque generalmente escuchamos, bueno, pues ya se congelaron las cuentas de estos criminales, en fin, porque esto es un crimen. Y después del crimen organizado y del narcotráfico, de la venta de estupefacientes y de la peor parte del crimen organizado, este crimen de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es el más rentable del planeta. Es el que les deja más dinero, es el que les produce más ganancias en redes de trata, en turismo sexual infantil, y es el que destruye más vidas. Los expertos lo dicen en el libro. Quienes logran hablar, recuperarse, las víctimas lo hablan, se les considera sobrevivientes. Y no es porque no vayan a tener una vida más plena, es porque en algún momento de su vida, eso que vivieron de niños, como lo acabas de escuchar tú, va a regresar a su historia. Va a regresar cuando se relacionen con alguien más, Sí, va a va a impactar regresar, socialmente. va a impactar, o sea, por eso el libro tiene este nombre de Alas Rotas, porque hay algo muy grave que se rompe. Por supuesto, se debe curar y entre más rápido es mejor. Ahora, ¿qué es lo mejor, Ernesto? Que no suceda, que tengamos cero tolerancia frente a este crimen y que no tenga más silencios ni más secretos sucios, como dice una de las víctimas. Así que el día de ayer lo presentamos porque el día de ayer está saliendo del editorial y yo me siento muy reconocida de estar contigo en este espacio porque es un libro que apenas está llegando, ya está en las librerías, ya lo pueden encontrar en vía digital. Y yo sí les pido que nos acompañen. Cuando abordamos esta realidad, me encuentro personas de muy buena voluntad que me dicen, oye, Josefina, pero es que esto es horrible. ¿Por qué es horrible? Tenemos que hablar. ¿Por qué es horrible? Tenemos que actuar. ¿Y por qué es horrible? Debemos tener cero tolerancia. ¿Y por qué sabes qué, Ernesto? Porque está mucho más cerca de nosotros de lo que queremos reconocer. Yo te puedo casi asegurar que cada uno y cada uno de quienes hoy estamos aquí tenemos mucho más cerca de nosotros a una víctima de violencia sexual de lo que siquiera podemos imaginar. Senadora, creo que esto, cuando usted comenta que requiere de la participación de la comunidad, es de diferentes niveles, digo, nada más como para acentuarlo, porque creo que incluso hasta para los generadores de contenido, tanto para televisión como para medios digitales, tendrían que de pronto arroparlo. Esto debería estar de forma inteligente plasmado en series, hasta en caricaturas, ¿no? Creo que de alguna forma esto podría ayudar, ¿no? ¿Hay algún ejemplo de que esta cultura de la denuncia, de la cero tolerancia a la agresión sexual, esté ya plasmada dentro de algunas pues, productos audiovisuales que sean consultados y consumidos ya por los niños, por los padres de familia?
porque digo, hay que ser muy honestos, en México creo que la mayor parte de la población, si no es que todos, nos informamos o nos enteramos o agarramos, tomamos nuestras disciplinas y nuestras conductas, nuestros hábitos desde la televisión. Fíjate que hay materiales extraordinarios y es parte de este programa de prevención. Te quiero contar, nosotros hemos tomado, cuando digo nosotros, nuestro equipo de la Comisión Claro, de la Niñez en el Senado, hemos ido a tomar todos estos cursos porque no podemos hablar de algo que no conozcamos realmente, en que no estemos comprometidos. Y cuando fuimos a tomar el curso de prevención con la comunidad judía de México, a quien le agradezco toda esta colaboración totalmente pro bono, igual que el resto de los coautores. Por ejemplo, te muestran, cómo empiezan a capacitar, a formar a las niñas y niños de 3 años de edad y les muestran una piscina o una playa y están las niñas y los niños jugando como es lo normal en la arena, con su traje de baño. Y entonces la pregunta es muy sencilla. Oye, ¿qué hacen los niños? Ah, pues los niños juegan en la playa. ¿A ti te gusta jugar? Sí, a mí me gusta jugar. Oye, has ido al mar, en fin. Oye, ¿y qué traen los niños? Ah, no, pues los niños traen su traje de baño. Ah, bueno, eso que cubre el traje de baño, nadie lo puede tocar. Y si alguien lo quiere hacer, tú debes de tener alguien a quien contárselo. Y esa persona a quien se lo cuentes te va a creer y te va a decir, yo sí te creo. Y entonces los niños de 3 años de edad y las niñas dicen, ah, bueno, mi persona de confianza o mi amigo de confianza va a ser mi abuelita o mi mamá o mi tía. Y se habla con esa persona porque se le dice y se le capacita también de lo que la niña y el niño está aprendiendo. Y luego vas a ver protocolos en las escuelas, por ejemplo, nunca puede haber puertas cerradas con maestros y niños adentro. Los profesores saben perfectamente, los entrenadores, que los niños solo se pueden tocar de aquí para acá, es decir, y se le enseña a un niño que esto es algo, oye, hola, ¿cómo estás? Pero esto no es lo mismo. Fíjate, presentamos una obra de teatro que se llama Corazonada, que ojalá algún día podamos promoverla juntos y que está, por cierto, en redes sociales. Es ok, una obra muy premiada en España, hecha por mexicanos, y se presenta a niños a partir de los 4 años de edad. La presentamos en el Senado de la República. Para mí fue toda una lección de vida. Ese auditorio, te lo puedes imaginar, el ruido que había, eran niños de 3 años a 6, 7 años de edad. Y yo realmente tenía dudas y estaba como un poco escéptica y decía, ¿cómo vamos a mantener a niños de esta edad viendo una obra atentos. de teatro? Atentos. La obra no hace una sola expresión, la obra es un corazón y un hada, por eso se llama corazón hada, Ujú. y va llevando a los niños de tal suerte que pronto ve salir a un hombre totalmente vestido de negro de una casa y ve que invita a una niña a pasar y la niña sale muy triste de esa casa. Es todo lo que es. No, no, no ves más que la niña sale muy triste. Y la niña se mete a un cajón o como un baúl, llega su mamá y los niños le empiezan a gritar, ya llegó tu mamá, cuéntale a tu mamá. Fíjate, cuéntale a tu mamá algo que nunca vieron, pero que los niños interpretan que ahí pasó algo que no debió haber sucedido. Bueno, para no alargar más e invitarlos a ver Corazonada, que la pueden buscar ahorita en sus redes sociales. Ojalá terminando la pandemia podamos promoverla realmente en todo el país. Había niños cuando terminamos la presentación de la obra de teatro, ahí en el Senado y tenemos las grabaciones, que de pronto levantaban la mano, esto era estremecedor, Ernesto, de 5 años de edad, 6 años, y decían, a mí me hizo eso mi abuelo, a mí me hace eso mi papá, a mí me hizo eso mi hermano. Eso, eso que no decían que era eso, pero que ellos sabían que los lastimaba y que no tenía que suceder, Y que no estaba bien. ¿eh? Y que no estaba bien. Senadora, hijo, la verdad, que fuerte, porque si algo, de alguna forma, Tijuana se puede tener una fama es precisamente de explotación en términos generales, ¿no? Y más hablando, pues, de niños, en verdad que me parece que es fundamental el tema de empezarlo a visualizar mucho más y empezarle a creer a los niños que en verdad digo, sin ser cliché, pero si es el futuro de México, tenemos que cuidar el futuro, ¿no? Pues sí, Ernesto, una sociedad que destruye a los niños se destruye a sí misma. Y ellos están en el presente porque tienen nombre, tienen apellido y son sujetos de derechos. Y a lo que tú bien señalas, hemos empezado a dialogar con los gobernadores, con los diferentes poderes, porque es una tarea
que tenemos también que impulsar, como bien dices, desde lo local. O sea, no podemos esperar que alguien de fuera venga, todos nos necesitamos, pero es en el metro cuadrado donde se dan estos crímenes. Y es ahí donde tenemos que hacer una gran tarea de prepararnos padres de familia. Aparte de este libro, tiene un capítulo muy interesante, ya que estamos ahorita en vía digital, Ernesto. Hay ya el 90% más de los delitos contra la niñez se cometen a través de, son ciberdelitos, son cibernéticos. Entonces ya entramos también a un nuevo catálogo de delitos que al menos en mi generación, pues no existían. Yo mañana voy a cumplir 60 años. Me siento súper Felicidades. orgullosa de cumplir mis 60 años. Pero en mi generación no existían los ciberdelitos. Tengo una pequeña nieta que estoy vuelta loca de la abuela de 7 meses y creo que cuando ella se familiarice con las redes sociales me va a costar mucho trabajo, si no me preparo, poder ayudar a protegerla mejor, porque la policía científica nos los dice. Y en este libro hay un capítulo sobre estos ciberdelitos, este ciberacoso, este grooming, este sexting, estos packs, todo este nuevo lenguaje y esta nueva manera también de lastimar y de violencia sexual. Entonces, creo que tenemos sin duda un gran reto, una gran tarea por delante, pero también tenemos la capacidad de construir una sociedad donde las niñas y los niños tengan el derecho, como lo tienen, a vivir sin violencia y particularmente fuera de un crimen donde el adulto hace uso de todo su poder, de todo su abuso y de toda su fuerza contra quien no puede defenderse. Senadora, pues Alas Rotas ya está disponible para descarga y para, bueno, para la compra y descarga en línea y en librerías, pues también he visto algunas reseñas en internet que también y en algunas librerías se puede encontrar, las librerías que estén abiertas y que se pueda entrar en base a los protocolos de contingencia sanitaria del COVID-19 en todo el país. Senadora, es inevitable hablar con usted acerca de diferentes tópicos de la vida política del país, principalmente, bueno, por el tema de entrada de esta paridad de género, en donde, por ejemplo, en Baja California, la mayoría de las coaliciones de los partidos políticos van a tener como candidatas mujeres para la gobernatura. Para la alcaldía ya se llevó a cabo en trienios pasados, por ejemplo, el caso de Tecate, el caso de Playas de Rosarito, aquí en Baja California, hay alcaldesas, ¿no? Y realmente ha sido un cambio, una transformación en la perspectiva de género que poco a poco se familiarice, pero que de alguna manera esto del primer paso sea obligatorio. Usted fue la primera candidata a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional. Me gustaría ver de entrada qué, qué aprendizajes o qué experiencias usted cree puntuales e importantes, vitales para poder pues, transmitir o compartir con estas candidatas que de alguna forma se van a enfrentar a dos retos. Primeramente, pues a lo mejor algunos hasta el descontento. En Baja California Sur hemos visto que hay una alcaldesa a la que le quieren prohibir o le quieren coartar su derecho a la reelección porque el Partido del Trabajo quiere postular forzosamente a un hombre a la alcaldía. Y pero en el resto del país suceden cosas muy, muy similares. Me gustaría saber, pues, cuál es su postura de entrada al respecto. Bueno, lo primero es que yo le doy la bienvenida, por supuesto, a esta dictamen que se aprobó y que ya es una ley hoy en el país sobre la paridad. Y no estamos reclamando espacios solo por el hecho de ser mujeres, lo estamos haciendo porque tenemos la capacidad del trabajo y nos hemos esforzado y nos hemos ganado estos lugares. Quiero decirles a quienes hoy están en esta aspiración tan legítima y tan importante que tenemos que prepararnos y tener una gran resistencia emocional. Lo primero es, yo le doy la bienvenida y me siento muy satisfecha de ser parte de este grupo de mujeres que hemos abierto un poco más una brecha y un camino para otras mujeres que seguramente tendrán espacios mayores, más amplios de márgenes de libertad y de acción. Pero es inevitable, les van a hacer preguntas que jamás le van a hacer a un hombre y que más que preguntas son una descalificación. A mí a lo largo de toda la campaña, y no hubo un solo lugar del país donde dejaran de hacerme esta, que no es pregunta sino descalificación, era, ¿está México preparado para una mujer presidenta?
y jamás escuché que le preguntaron a ningún nombre, ni siquiera si iba a ser síndico, regidor. No estoy desestimando estas posiciones, pero jamás escuché que le preguntaran si su municipio estaba listo para tener un hombre en alguna posición de decisión. Y sin embargo, para mí fue una pregunta totalmente recurrente. Se nos observan y se nos hacen preguntas que igualmente jamás se les harían a uno de ustedes. ¿Qué va a hacer con su familia? ¿Cómo le va a hacer su esposo? ¿Cómo se va a organizar? Pobre de su esposo, ¿qué va a hacer? ¿Quién lo va a atender? Ahora, ¿quién lo va a cuidar? Y yo nunca he escuchado que le digan a una esposa, ay, no, llora a la esposa, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo? En fin, esto es una realidad y hay que prepararnos porque tendrá que cambiar, pero sigue siendo parte de nuestra historia. Es muy común que cuando se quiere lastimar particularmente a una mujer candidata, se lastime a su familia, porque saben de la importancia y el peso que tiene la familia en nuestra vida. Me refiero a nuestros padres, nuestros hermanos, el caso de tener hijos o quienes han tenido un divorcio o no lo han tenido, una pareja no lo han tenido, bueno, todos estos factores que en un hombre cuentan muy poco o incluso se presumen como trofeos. Un hombre que ha tenido un hijo, dos, tres, cinco fuera de un matrimonio, eso ni siquiera es un tema, como dirían los jóvenes hoy. Una mujer candidata que tenga un hijo o una hija fuera del matrimonio, pues ya nada más lo dejo aquí para que cada quien se imagine lo que podría estar sucediendo en su entorno. Nos cuesta mucho más trabajo lograr financiamiento. Siempre hay como una pregunta más. Recuerdo mucho una de tantas vivencias en la campaña. Muchas fueron sin duda extraordinarias. El hecho también de ser mujer a mí me da una fortaleza muy importante que he podido tener a lo largo de mi trayectoria. Pero recuerdo que llegué a una cena con un grupo de empresarios en algún estado de la República y yo iba preparada para hablar de lo que era importante en ese sector empresarial, en ese estado, las exportaciones, las importaciones, el sector automotriz, el campo, en fin. Y la primera pregunta que me hacen en esa mesa, que yo estaba totalmente descontrolada, fue de un empresario y me dice, oye, ¿y tu anillo de casada? ¿Por qué no lo traes? Le dije, ah, se me olvidó en el hotel, o sea, no lo traigo porque se me olvidó, o sea, pero te fijas, es decir, yo nunca como mujer, si yo te entrevisto a ti o tú eres el candidato, te aseguro que lo último, yo al menos, que me hubiera fijado es si traías tu sortija o no de casado, o, o sea, no era nada relevante para mí. Y sin embargo, cuando me hizo la pregunta, dije, vaya, qué relevante es que fue con la pregunta que abrimos esta discusión. Esta parecería sutil, pero no lo es. Son mensajes muy fuertes. Y yo les No, digo a las un mujeres, micromachismo muy ah, penetrante, ¿no? Muy horrible. castrante. Y yo hoy les digo a las mujeres que están en esta aspiración que no acepten este tipo de descalificaciones. No son preguntas, son descalificaciones. Y les pido a los medios de comunicación de manera muy respetuosa, pero también con urgencia, que hagan preguntas parejas, iguales. Me refiero a los temas sustantivos. Eh, en las candidatas generalmente cuánto pesan, cuánto miden, cómo se visten, cómo se peinan. Todo esto se vuelve relevante. Recuerdo una cena que tuvimos hace algunos años con Hillary Clinton, un grupo de mujeres políticas en México, y ella acababa de perder esa contienda interna con el presidente Obama cuando se estaba decidiendo la candidatura en su partido en los Estados Unidos. Y estaba Ruth Zabaleta en esa cena. Y me acuerdo que le preguntó a Hillary Clinton, ¿qué fue lo más difícil que usted vivió en su candidatura o su contienda interna frente al hoy candidato Obama? Y yo, de esas veces que uno se le dan las ideas muy rápido y presupones lo que van a responder, y yo pensé que ella iba a responder algo así, bueno, pues fue cualquier otra cosa, pero menos lo que ella respondió. Y Hillary Clinton inmediatamente respondió, dijo, lo más difícil frente a mi contienda con el hoy candidato Obama es ser mujer. Y estás hablando de un país que supondrías ya no estaría en esta dinámica machista. Te paso tal cual al costo quién hizo la pregunta y cuál fue la respuesta inmediata de Hillary Clinton. Entonces,
Creo que aquí todavía tenemos una tarea por delante, pero también tenemos muchas lecciones que hemos aprendido y que estoy segura que las aspirantes hoy y las próximas candidatas tendrán mucho más poder para llevar a cabo este ejercicio en sus candidaturas y necesitamos pues este reconocimiento de capacidad, de talento, que no lo estamos pidiendo, sino lo tenemos y exigimos que se reconozca en la misma condición. Senadora, he estado revisando prácticamente, digo, antes de la entrevista, internet y me llamó la atención que entre los buscadores pues no se deja el tema de Together We Can, ¿eh? De alguna forma, yo sé que la noticia ya tiene bastante tiempo, digo, de alguna forma, pues esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción data, bueno, de 2014, 15 y 16, pero los últimos artículos periodísticos que encontré en los buscadores, pues básicamente siguen hablando de un tema, pues un tanto de poca transparencia. Ustedes, ¿qué opinión tiene al respecto? No, yo te agradezco mucho, Ernesto. Es un tema totalmente cerrado. Para mí ha sido muy lamentable, te lo puedo decir, porque no es la primera vez que soy víctima de alguna difamación. Se hicieron 3 auditorías de la Auditoría Superior, que ahí están a la disposición de todos y es un caso totalmente cerrado. Ok, Mi compromiso con la comunidad mexicana en Estados Unidos siempre seguirá adelante y para mí fue un espacio y un privilegio poder acompañarlos de muchas maneras. Realmente nunca existió fundación alguna, nunca existió mucho menos un fideicomiso y ahí están las pruebas. Entonces, pues lo que he decidido es seguir adelante y también creo que para todas y todos es una lección. En nuestro país suelen hacerse juicios sumarios antes de tener las pruebas suficientes. Y en las redes sociales que tienen tantas fortalezas, también se han convertido en redes de odio, de linchamiento, de desprestigio, en las cuales yo no pienso nunca participar. Si tú lees lo que yo he subido a mis redes sociales, no estoy en las redes de odio ni tampoco de la venganza, justamente porque he sido víctima de estas redes de difamación y de calumnia. Ella está todavía esa carta de la PGR, de la Procuraduría, que poquitos días antes de ir a las urnas en la elección del Estado de México la recibí diciendo, perdone usted, su familia y usted nunca ha sido acusada absolutamente de nada. Claro, faltaban muy pocas horas para ir a la elección. sí, de eso fue un golpe bastante contundente. Recuerdo como ese episodio. eh, y su relación con el presidente Peña Nieto, o el expresidente Peña Nieto, tan cordial como siempre, a raíz de esto, ¿o no? Nunca tuvimos más que una relación de carácter institucional y la verdad es que creo que el Estado mexicano en su conjunto, y algo que yo aspiraría que algún día, Ernesto, algún día aprendiéramos en nuestro país, es que la política es para construir, no para destruir. Yo hoy estoy hablando contigo y nunca pregunté por qué partido has votado, o si has votado alguna vez o no has votado nunca, o qué candidato has apoyado, porque Ajá. ese es el ejercicio de tu libertad. Y yo tengo un diálogo, o he procurado tenerlo cuando fui secretaria de Estado y candidata con todos los actores. Mi papá hace muchos años me dio un consejo que para mí ha sido el más importante en mi vida y me dijo, construye puentes. Puedo coincidir contigo, no puedo coincidir, pero aquí estoy contigo dialogando, platicando y así he intentado hacerlo a lo largo de mi vida. Yo te puedo decir que he construido acuerdos, he construido con quienes coincidimos y con quienes no coincidimos. Y hoy en el Senado, en nuestra comisión, es un ejemplo de eso. En nuestra comisión, la gran mayoría, evidentemente por proporcionalidad, son de otros grupos parlamentarios. Y el 99.99% de nuestros dictámenes se han aprobado por unanimidad. Es decir, en esta comisión las niñas y los niños no han tenido partido. En esta comisión hemos logrado ponernos por encima de las diferencias partidistas. Y creo que cuando dialogamos con alguien de otro partido y eso se presta a que estás negociando algo al oscurito, pues entonces, ¿para qué quieres el diálogo y la política? Yo busco al gobernador de tu estado para que podamos atender de mejor manera este crimen de violencia sexual. Si yo no dialogo con el gobernador del estado, entonces no estoy haciendo mi tarea completa. Ya si el gobernador me responde o no, esa es otra circunstancia, pero yo cuando busco al gobernador tengo una respuesta positiva y digo, qué bueno,
que puedo dialogar con quien hoy tiene la responsabilidad más importante del Estado. Y no veo de qué partido es, o si lo conocía antes, o si es mi amigo, o si coincide. No, porque aquí hay algo mucho más importante. Y si la política no la entendemos, esa es mi convicción, como la capacidad de construir para mejorar lo que vivimos, pues entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo aquí? Senadora, ¿qué tal se lleva usted con Ricardo Anaya y cómo le cayó la noticia del video de ayer en donde, bueno, de alguna manera rechaza esta invitación para ser diputado plurinominal para este ya 2021 y anuncia que va a empezar pues este trajín muy similar al que hizo el presidente López Obrador de recorrer municipios, de recorrer comunidades, al menos 1,000 comenta en su video, y bueno, buscar la presidencia del 2024 prácticamente, pues de alguna forma, no solamente destapándose, sino también haciendo a un lado lo que pudiera llegar a ser una contienda o un debate interno dentro del Partido Acción Nacional. Pues digo, porque supongo yo que él se quiere lanzar como candidato a la presidencia en 2024 por el PAN. Bueno, me parece que es una aspiración legítima que él tiene, que seguramente tendrá en su momento otras y otros, y el partido vivirá su proceso interno como ha sucedido. Eh, y respeto su elección de caminar el país y de recorrerlo. Creo que cada quien tenemos que elegir la trinchera desde la cual queremos comprometernos. Yo lo veo, por ejemplo, esta comisión era una comisión que iba a desaparecer en el Senado de la República. Y para mí defender esta comisión y haberla recuperado, o sea, que no desapareciera, se ha convertido en un compromiso de vida, Ernesto, que yo te lo puedo decir abiertamente, me va a acompañar más allá del Senado. Para mí esta causa la ha hecho una causa de vida. Entonces, cada uno tenemos que elegir nuestro camino de compromiso. Él eligió este y ya llegará el momento en el que el PAN, en su momento, en su debido proceso, pues tenga que decidir cómo va a resolver esa candidatura. Pero de mi parte respeto la decisión que él ha asumido de caminar el país, de escuchar a la gente y de hacer lo que él considera que es su camino y su definición en la política. Usted, después de la pasada contienda, o bueno, cuando usted estuvo como candidata a la presidencia, ¿le quedaron ganas de volver a hacer campaña y volver a recorrer el país con ese objetivo en específico? No, realmente yo creo que hay círculos y depende de cada quien. En mi caso, que me he sentido muy honrada. eh, mu- para mí ha sido una gran oportunidad y haber caminado México muchas veces antes de la candidatura y después como candidata va a marcar mi vida siempre en un antes y un después. Pero también soy de las personas que creo que hay que ir cerrando ciertos ciclos para abrir otros. Respeto a quienes piensen diferente de lo que yo estoy expresando en este momento, pero a mí me gusta mucho tener estos ciclos, poder cerrarlos y continuar, ¿verdad? Y aprender y poder contribuir o sumarme a otras causas. Es así como he ido viviendo mi vida y de esa manera me he ido sintiendo pues satisfecha y sobre todo en causas de las que como esta que te acabo de compartir hace unos minutos es totalmente retadora y que quiero convocar a miles de almas y de inteligencias en todo el país. Para mí son ciclos que han marcado mi vida, que no tengo más que una enorme gratitud y amor por mi país y compromiso, pero son ciclos que se van cerrando y hay que ir abriendo algunos diferentes. El ciclo de los migrantes, ese ya está completamente cerrado. Usted ya no ha regresado a tener contacto con comunidades mexicanas en Estados Unidos. Hemos seguido dialogando, hemos seguido platicando porque construimos también muchos afectos, muchos sueños en común y siempre van a estar como parte de mi compromiso, pero llegué al Senado y decidí que tocaba el turno de comprometerme de tiempo completo con la Comisión de la Niñez y de la Adolescencia. Y mira, Ernesto, en qué estamos trabajando, eh, que de verdad ocupa pues prácticamente todo el tiempo y todo el espacio. Y así es como me ha funcionado en la vida, comprometiéndome al 100%. También creo eso, ¿eh? Y en lo que es la vida, a mí me encanta el deporte
Me fascina, soy muy tempranera, la cama me tira a las 4:30 o 5 de la mañana, a más tardar, y creo mucho en la disciplina, creo mucho que lo que quieres se puede construir cuando te comprometes. Y hoy esta es mi causa y en ella pues está toda mi energía y mi pasión. Pues, senadora, mucha suerte, mucho éxito con este libro. Espero que en verdad llegue a muchos rincones del país y esperar ver cuál va a ser su Espero que lo próximo. leas, Ernesto, léelo para que Ya, sepas que también te ya me quiero lo pedir hicieron llegar. que bueno, te quiero pedir que puedas invitar a los colaboradores, a los coautores, a las víctimas, porque sus voces son muy importantes y que puedas, como dices, ayudar a encontrar también caminos de solución, de denuncia, de cómo curar heridas y cicatrices a las rotas. Les diría que tenemos una cita porque tenemos una cita con 5 millones de niñas y niños en nuestro país y los tenemos muy cerca de nosotros. Entonces, Ernesto, gracias por este espacio tan valioso. Te hago llegar un abrazo con mucho afecto y reconocimiento y espero poder hacerlo muy pronto en persona. Igual, pues bienvenida aquí a Tijuana y en verdad que sí nos gustaría como ver qué es lo que va a pasar con este libro en cuanto no solamente al impacto social, sino al impacto incluso legislativo y de justicia. Ojalá que también los jueces tengan la oportunidad y de alguna manera la disposición, ¿no? La sensibilidad de poderse adaptar a esta nueva realidad, bueno, o a esta realidad que siempre ha estado oculta, ¿no? Sin duda, Ernesto, pues te agradezco mucho, un abrazo fuerte y hasta pronto. Hasta pronto, gracias, gracias senadora Gracias. Josefina Vázquez Mota. Hasta luego.